¿Qué se le colgó, profesor? ¿Se le colgó o qué? Ya. ¿Me escuchan? Se sale. Con compartir pantalla. Ya, eso es lo que quieres compartir. Compañeros, ¿qué les parece si mañana en la tarde nos conectamos? Hola. Mejor, mejor. Un problema. ¿Qué les parece? Pero la hora, profesor, porque... Quería a las 5 de La hora más o menos. a las 5 de la tarde. Perfecto, profesor, perfecto, porque ahorita no, sinceramente no, por la A lluvia esa no hay cómo hora, seguir. profesor, no puedo. Yo salgo de trabajar a esa hora, no Yo puedo. también, Mañana profesor, sábado. el trabajo también. Licenciado, Sería. Profesor, Entonces ustedes díganme la hora mañana. profesor, ¿Qué? lo que pasa es que yo más luego en eso de las 3 de la mañana tengo viaje, profesor, porque yo manejo camión junto con mi papá y nos vamos para Manta y en el camino usted sabe que hay lugares que no hay señal. ¿Cómo yo podría hacer para conectarme si por hay lugares que no tengo señal por allá? Bueno, a los que podamos les justifico la falta. O sea, hoy día, mañana entramos a clase con la asistencia que tenemos hoy. Ah, ya, listo. Entonces, si de todas maneras yo puedo conectarme, yo me conecto, profe, porque por el camino no hay señal y usted debe saber eso. Pero ya, ahí ya me están escuchando, ¿no es cierto? Sí. Sí, ahorita sí. Ahora se llama el educado vial. Entonces sigamos un ratito más. Sigamos un ratito más. Si se corta de nuevo. Ya, sí. Ya se le escucha, Siga nomás. profesor. Ya se lo escucha, siga nomás. Ya. Entonces le decía, el artículo 376 nos habla de la muerte causada por un conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. Entonces, la persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasione un accidente de tránsito del cual resulten muertas una o más personas, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 12 años y revocatoria definitiva de la licencia de conducir. O sea que una persona que por andar en estado de ebriedad, en estado alcohólico, causa un accidente y mata a una persona, un ejemplo, ¿no? El juez lo va a sancionar con una pena de 10 a 12 años y le va a suspender su licencia de conducir ya de por vida. O sea, él ya no podrá volver a tener una licencia de conducir. Esto es para los conductores de forma general. Ahora bien, las personas que conducen un vehículo de transporte público, el transporte público ya sabemos que son los buses, los taxis, las camionetas de cooperativas, las camionetas de compañía, esos son los transportes públicos, no es transporte del sector público, transporte público, no hay que confundir. El sector público son los vehículos que pertenecen al Estado ecuatoriano y el servicio público es el que prestan las compañías o las operadoras de transporte, ¿ya? En el caso de que el conductor de un transporte público comete una infracción de este tipo, la sanción también va para el propietario y para la operadora de transporte, quienes serán solidarios y responsables por los daños civiles. Los daños civiles son aquellos daños que causa a una persona y que le comprometen a una reparación integral en cuanto se refiere a salud, a reposo y todo el gasto médico que se le ocasione a los heridos. Y en el caso de una persona fallecida, pues a todo el gasto que tienen por el hecho luctuoso, ¿no? Entonces, muerte culposa nos dice el artículo 377. Dice, la persona que ocasione un accidente de tránsito del cual resulte la muerte de una persona o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado,
por infringir un deber objetivo de cuidado, o sea que él no tomó la negligencia suficiente para evitar un efecto que puede ser un accidente de tránsito, será sancionado con una pena privativa de 1 a 3 años y la suspensión de la licencia por 6 meses. O sea que cuando una persona que está sobrio, o sea, no está alcoholizado, no está bajo los efectos de ninguna droga, por descuido de él, porque no frenó a tiempo, porque no respetó una señal de tránsito, ocasionó un accidente, entonces causa la muerte de una persona, el juez lo va a sancionar a esta persona con una pena de 1 a 3 años y la suspensión de su licencia de conducir por el tiempo de 6 meses. ¿Por qué el tiempo de 6 meses? Porque se supone que si está privado de la libertad no va a manejar los carros y pues, ahí en ese trayecto no va a ocupar la licencia. Entonces él sale cumplida la pena, cumple la pena, sale afuera y recién ahí comienza él a pagar en cuanto a la suspensión de la licencia. Asimismo, dice, serán sancionados de 3 a 5 años cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas, ilegítimas, tales como, nos dice aquí, 1, exceso de velocidad. Por eso siempre les digo a ustedes, hay que tener mucho control en el vehículo al momento de que uno conduce, porque yo ya les dije al inicio, que no es lo mismo manejar un vehículo que conducir un vehículo. Todos podemos manejar un vehículo, muchos, pero ya conducirlo no son muchos, ya son pocas las personas, ¿no? 2, conocimiento de las malas condiciones técnicas y mecánicas del vehículo. Tener las llantas lisas y desgastadas. Esto siempre hay que considerar de que los fabricantes de los neumáticos, de lo que uno llama llanta, siempre ellos las hacen con un soporte de vida de 50,000 kilómetros. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las llantas, pasado ese kilometraje, pierden la elasticidad, lo que es gomoso, aguada la llanta, y se pone ya un tanto reseca. Y de repente, a pesar de que tenemos ¿cómo se dice? Tenemos todavía huella, pero de repente ya la llanta con el asfalto, cuando está a altas temperaturas, ya no hace el contacto, sino que resbala. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado con el tiempo que tenemos con las llantas en el vehículo, ¿no? Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas del conductor. La ley, el Código de Trabajo dice que todas las personas tienen que trabajar 40 horas a la semana y 8 horas diarias. Entonces igual va para los conductores de los carros de transporte público. Ellos también tienen que regirse a este tiempo de conducción. Por eso es que ustedes verán siempre que los carros de los buses interprovinciales, ellos siempre andan con 2 conductores. Y es con ese objetivo de que puedan hacer el cambio de cada cierto tiempo, puedan hacer cambio de manejo a efecto de evitar que se vaya a cansar el chofer y por su cansancio vaya a cometer alguna infracción y pueda ocasionar algún accidente del cual pues vaya a resultar ocasionando la muerte de alguien, ¿no? Entonces eso también hay que tener mucho cuidado. 5, dice, inobservancia de la ley, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. En las ciudades, perdón, un breve segundo.
en las ciudades grandes, a veces el semáforo está trabajando normalmente, está trabajando la luz verde, la amarilla y la luz roja, está trabajando normalmente y vemos que hay agentes que, además de que está el semáforo, ellos están dando órdenes manuales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cuando está el agente de tránsito dando las órdenes manuales, ya el semáforo pierde el objetivo de estar ahí. Tenemos que centrarnos a la gente que nos está ya orientando. Esto dice que no tenemos que desobedecer las órdenes de un agente. Porque si el semáforo, a pesar de que estaba en verde y el agente me dijo que me detenga y yo seguí la trayectoria y ocasiona un accidente, ya es mi responsabilidad. Es mía ya y causa más grave todavía porque yo le desobedecí la orden a la agente de tránsito. Dice, en caso de que el vehículo con el cual se ocasiona el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte de transporte competente respecto a la operadora. La misma multa se impondrá a la o el empleador público o privado que haya exigido o permitido que el o el conductor trabaje más de dichas condiciones, o sea, más de las 8 horas. Muerte provocada por negligencia o contratista o ejecutor de la obra. Negligencia es cuando uno pudiendo hacer algo no lo hace. ¿Ya? Entonces, la persona contratista o ejecutor de una obra que por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de la obra en la vía o de construcciones, ocasione un accidente de tránsito en el cual resulten muertas una o más personas, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona contratista o ejecutora de la obra o la entidad que la contrató la realización de la obra será solidariamente responsable. Esto es para cuando están construyendo las vías, ¿no? Siempre que están construyendo las vías, tiene que haber una persona que nos dé tránsito, que nos diga si está habilitada o no al tránsito, cierto carril, determinado carril. Por eso vemos que a veces ponen a una persona con un letrero que dice pare y un letrero que dice siga. Ese ya es una responsabilidad del contratista de la obra, porque si el contratista de la obra, por no dar ese tipo de señaléctica, ocasiona un accidente y del accidente pues ocasionar una muerte, él es el responsable del accidente. Si las obras son ejecutadas mediante administración directa por una institución del sector público, la sanción en materia civil se aplicará directamente a la institución. La materia civil es el daño, el pago de la indemnización que se debe hacer a las víctimas y sobre todo pues a las personas que están heridas, ¿no? De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe falta de previsión del peligro o riesgo durante la ejecución de las obras en la vía pública, dicha obra será suspendida hasta subsanar la falta de previsión mencionada, sancionándole a la persona natural o jurídica responsable con una multa aplicada para esta infracción. Persona natural. La persona natural somos cada uno de nosotros, somos el sujeto, el ente, ¿no? O sea, aquí veo que dice Kevin Vargas, entonces Kevin Vargas, Jan Maldonado, Steffi Maldonado, ellos y yo somos personas naturales y personas jurídicas son las instituciones, las compañías, esas son las instituciones jurídicas. Hay que diferenciar siempre la persona natural y la persona jurídica. Artículo 379. Lesiones causadas por un accidente de tránsito. En los accidentes de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicará las sanciones previstas en el artículo 152, reducidas en 1/4 de la pena mínima prevista para cada caso. El artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, ahí nos va explicando cuál es la pena de acuerdo a la lesión que ha sufrido una persona. Que ustedes están viendo
Los artículos que yo estoy leyendo. Sí, profesor. Ya, bueno, no nos vayamos al artículo 172. Sigamos acá nosotros. Porque ya se me acaba el tiempo. Dice daños materiales. La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación no sea superior o no exceda de 2 a 6 salarios, ¿ya? Será sancionado con una multa de 2 salarios básicos del trabajador en general. El salario básico del trabajador en general, el gobierno lo aplica siempre el día 10 de enero. Siempre ya en diciembre ya escuchamos que los grupos de trabajadores, la FUC, el gobierno entran en pugna porque el gobierno no quiere subir los salarios conforme a la canasta básica y bueno, comienza una pugna y el día 10 de enero el gobierno anuncia cuál va a ser el salario básico para el año que va a regir. Por ejemplo, en este caso, año 2022, el salario básico es de $425, ¿no? Entonces nos dice, la persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios y no exceda de 6 salarios básicos del trabajador en general. O sea, 6 por 4, 24, estamos hablando de 2.400, como $2.600, ¿no? Será sancionado con una multa de 2, o sea, la reparación es $2.400, $2.600, algo así. Y la multa es 2 salarios básicos unificados, que son $850, y la reducción de 6 puntos en la licencia de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil contra terceros. Esto siempre digo, de que él en el accidente, aparte de que tuvo los daños materiales, dejó a una persona con una lesión que no supera los 3 días, porque si ya supera los 3 días ya deja de ser contravención y pasa a ser delito. Entonces, como no hay una persona que llegó al médico y el médico le dijo un día de reposo, entonces él dice, sin perjuicio de los daños a terceros, entonces él tendrá que pagarle a esa persona y quedarse acá pagando la multa que se le impone, que son 2 salarios básicos del trabajador en general, y la reducción de 6 puntos en la licencia de conducir. Ya. En caso del inciso anterior, del artículo que habla de los 2 salarios básicos y los 6 puntos, dice la persona que conduzca un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se encontraba suspendida temporal o definitiva, será sancionado con una multa de 5 salarios. Ya no serán 2, sino 5. O sea, estamos hablando de 5 por 4, de 2.500, algo así. Hola. Dice luego, la persona